Mi nombre es Fernanda Diab, soy docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Soy montevideana y tengo 48 años. Nací el año en que comenzó en nuestro país el golpe cívico-militar, en el año 73. Yo vivía con mis padres, tengo 2 hermanas, vivíamos los 5 en una casa. En esa infancia, esa familia, digamos, en ese contexto social, político y económico, tuvo ciertos efectos, sufrió los efectos, digamos, de esa dictadura cívico-militar, sobre todo en los aspectos económicos. En ese sentido, se generó en mí una conciencia social y política bastante importante, por ósmosis casi. Desde chica tuve inquietudes sociales y políticas, y pensando un poco en eso, creo que eso influyó en algún modo en los intereses que yo tengo en este momento, en filosofía política, por ejemplo. Fui a la escuela pública, fui al liceo público también, esa formación creo que me influyó. Que me etiquetaran desde chiquita, de que yo tenía cierta capacidad o cierta inteligencia, me fue marcando porque fue delimitando qué era lo que yo podía hacer y qué era lo que no podía hacer. Entonces, cuando yo elegí el camino humanístico, había como cierto prejuicio de que era un desperdicio que yo hiciera eso, que mejor sería que me dedicara a las ciencias duras o a la ingeniería. Y sin embargo, para las humanidades se necesitan las mismas capacidades intelectuales que las que se precisan para otras disciplinas. No es solamente pensar críticamente, no es solo ser un cuestionador o ser una mafaldita, se precisa un nivel de abstracción, de manejo de argumentación, de imaginación, que hasta capaz no se precisa. Yo creo que sí, que para todas las ciencias se precisa mucha imaginación, pero la originalidad, la capacidad de poder pensar lo otro, lo distinto, pensar de un modo, desde un punto de vista filosófico, requiere de unas capacidades intelectuales importantes. Pero bueno, son como etiquetas que se le van poniendo a los niños, ¿no? y van marcando la vida de las personas. Y algo más que me marcó también mucho fue la formación, por medio del ejemplo y también por medio de cosas que me decían en la cuestión de la importancia de los valores éticos de las personas. Por lo tanto, mi formación en la preocupación por la ética y por la honorabilidad y por tener ciertos valores y que sea importante en la vida de la persona cuidar esa dimensión, la mamé tempranamente con mis padres. Prontamente, haciendo el bachillerato, me di cuenta que una de las formas de transformar la educación, de transformar el mundo, era a través de la educación. Identifiqué que la educación era una herramienta de cambio de aquellas cosas que yo consideraba que había que transformar. O sea, nunca pensé en hacer algo que no sirviera para los otros, ¿no? Para la sociedad, para generar una transformación. Y entendí que la educación era el camino. También tenía claro algo, y era que yo quería trabajar. No quería que mis padres me sostuvieran una carrera que yo tenía la intuición de que no estaban muy convencidos que yo hiciera. No creía mucho en la posibilidad de que yo me pudiera sostener siendo docente. Entonces, inmediatamente que terminé el bachillerato, conseguí un trabajo en una oficina. Y en esto de buscar la transformación de la realidad y de las injusticias, y por influencia de mi cuñado, que era un estudioso de la filosofía, un militante político que había sufrido los embates de la dictadura y que influyó en mi formación desde muy gurisa y adolescente, dije, bueno, ¿qué tipo de saber va a los fundamentos, a las raíces de todas las cuestiones y puede darme las herramientas para cuestionar, poner en duda, debilitar lo que sostiene este orden social en el que vivimos?
y entendí que era la filosofía ese camino. Nadie se le impide, por ser mujer, acceder a un concurso, llegar a un cargo de dirección o lograr llegar a lo máximo de la carrera universitaria, que es un grado 5 de dedicación total. Sin embargo, es cierto que las investigaciones muestran que diversas condiciones en las que las mujeres desarrollan sus actividades académicas hacen que ese techo exista. Yo considero que la vida de las personas es muy compleja y las causas por las cuales estamos en el lugar en el que estamos y en las condiciones en las que vivimos son muy variadas y es muy difícil de identificar que una sola sea la razón por la cual uno se encuentra en tal lugar, digamos, de la jerarquía. Por supuesto que tiendo a pensar que las condiciones sociales, económicas y culturales son las fundamentales, no creo en otras condiciones trascendentales, pero dentro de esas condiciones hay una variedad y una complejidad tal que a mí me impide decir que por mi condición de mujer no he tenido o no obtenido ciertos logros. O sea, tiendo a pensarlo de otra manera, pero también es cierto que cuando uno está dentro de la pecera es muy difícil ver la pecera, a pesar de que hoy en día tenemos un montón de herramientas conceptuales, de análisis, que me permitirían hacer una autorreflexión e identificar en qué momento de mi carrera se pueden identificar obstáculos que tienen que ver con mi ser mujer. Pero me parece que son cuestiones que tenemos que discutir, porque muchas veces hay compañeras que hacen un esfuerzo extrahumano para, a pesar de estar en esas condiciones de ser mujer, llegar, acceder, seguir investigando y poder obtener ciertos logros académicos, y eso no sé en qué medida confirma o desmiente esto. Y tengo una tendencia a pensar más en que si hay obstáculos, si hay limitaciones que no me han permitido avanzar más rápidamente, tienen que ver con más el estrato social del que provengo, con las limitaciones culturales que puedo arrastrar, que una cuestión de género. Desde Platón en adelante, siempre las generaciones más jóvenes están perdidas, están pervertidas y parece que el futuro es un futuro oscuro y todo tiempo pasado fue mejor. Y creo que la educación muchas veces cae en eso. Y hoy en día el problema mayor es el diagnóstico. El diagnóstico es un relato instalado y es un diagnóstico que se hace desde criterios que no están muy claros cuáles son. Desde dónde se valora que la educación es tan terrible. La gente no se enardece tanto en sus discursos como cuando expresa lo mal que está la educación. No sabemos hacia dónde vamos, pero lo que sabemos es que lo que tenemos es horrible. Y eso siempre es así, o sea, es un discurso permanente. Siempre lo que hay en términos educativos es lo malo. Y hay que estar adentro del aula y de las clases para saber las cosas que ocurren, y haber estado en el aula en la época de la dictadura o en la década de los 90, en la época de la dictadura, que teníamos docentes que no eran especializados, docentes que estaban exiliados, en la década de los 90 una precarización laboral de los docentes. Entonces, todo está peor, todo es dramático, todo es horrible. Bueno, hay una construcción muy fuerte de un relato que tiene que ver con el diagnóstico, que creo que de ahí parte uno de los grandes problemas. Entonces, hacer futurología de hacia dónde va la educación es muy difícil. Mensaje o aprendizaje no le transmito a nadie, o no le digo a nadie esto es lo que hay que hacer, este es el camino que hay que hacer, es como yo lo voy llevando.